llevamos 25 domingos, 25 semanas estudiando esta carta del apóstol Pablo, escrita desde la cárcel en Roma a la iglesia en Éfesos. El texto de hoy es el final. Hemos llegado al final. Son los saludos finales del apóstol Pablo. Solo son 4 versículos. El texto de hoy, el texto principal. Y en los cultos de la iglesia radical, la palabra de Dios manda. Entonces, lo que dice el texto de hoy es el tema de hoy. Y entonces, hoy el tema se trata de cómo ser un fiel servidor en el Señor. Todos hemos sentido en algún momento ganas de no seguir, ganas de renunciar, de rendir, de tirar la toalla. Todos hemos pensado en algún momento, esto es demasiado difícil, esto es demasiado complicado, estoy harto de esto y no aguanto más. No luchamos solos, no estamos solos en esta lucha. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a, de cierta manera, un ejército. Costa Rica sí tiene ejército, se llama la iglesia. Y no estamos solos cuando empezamos a sentir ciertos pensamientos y emociones de que ya no más, ¿verdad? Que lo tengo hasta aquí. Y tenemos estos pensamientos y emociones porque estamos en una guerra espiritual. De hecho, si te sientes así de vez en cuando, te felicito, porque eso es una prueba de que usted está en la guerra. Si nunca te sientes así, es que no hay un esfuerzo. Entonces, sabemos que somos salvos por la gracia de Dios y por la gracia de Dios podemos servir al Señor. Entonces, tal vez necesitamos entender la pregunta del día: ¿cómo ser un fiel servidor del Señor? Como sabemos, todo es por la gracia, la salvación y la vida en Cristo. Tal vez la pregunta puede ser planteada de esa manera: ¿cómo podemos responder fielmente a la gracia de Dios a lo largo de la vida? No tenemos tiempo hoy para examinar todos los pasajes bíblicos que hablan de la realidad y la importancia de una vida fiel al Señor a lo largo de la vida, porque la Biblia está llena de ejemplos y de enseñanzas sobre la importancia de mantenernos fieles en el Señor, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué la palabra de Dios enseña tanto sobre este tema? Porque frecuentemente todos somos tentados de rendirnos y no mantenernos fiel al Señor. Por eso la Biblia habla tanto de eso, porque es una realidad. Y estamos entendiendo la pregunta antes de dar la respuesta. No estoy hablando de la perfección, estoy hablando de la fidelidad. Sabemos que no hay nadie perfecto. Todos hemos pecado. No podemos cumplir la ley de Dios. No podemos intentar con todas nuestras fuerzas y de alguna manera ser perfectos. No podemos. También, y escucha esto, tampoco podemos esforzarnos con nuestras propias fuerzas y orar y pedir ayuda de Dios y después vivir una vida perfecta para el Señor. ¿Sabe por qué yo sé que eso es verdad? No es que Dios no está escuchándonos,
no es que Dios no quiere ayudarnos, no es eso, es que no funciona así. No funciona así. Entonces, ¿sabe por qué que es cierto? Es la misma razón por la cual usted sabe que es cierto. Porque cuando oramos así, Señor, ayúdame a no pecar más, o algo así. ¿Qué pasa? Pasa un tiempo, muy probable, un tiempo muy corto, y pecamos. En su mente, en su corazón, o en acción, o en palabra, pecamos. No funciona así. Y esto es el círculo frustrante y exhaustante. ¿Esa es la palabra? No. Exhausto, como cansado. De pecar, Dios ayúdame de no pecar, sigo pecando, Dios ayúdame de pecar. Entonces vivimos en un círculo frustrante. Déjame darte las buenas nuevas. La vida cristiana no se trata de eso. Muchas veces es enseñada de esa manera, pero eso no es lo que se trata la vida cristiana. Definitivamente no es lo que se trata el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta realidad. ¿Cómo es el ser humano justificado delante de Dios? Creemos, porque la Biblia lo dice, que Cristo tomó todo nuestro pecado, todos los pecados del pasado, del presente, del futuro. Él tomó toda la culpa de nuestro pecado en la cruz. Y en cambio, Él nos dio su justicia. Literalmente, imagínese Cristo en la cruz sufriendo y imagínese entregar todo su pecado a Él. Dice la Biblia que Él se cargó nuestro pecado. Y en cambio, en este lado, si pongamos fe que realmente esto es lo que pasó, recibimos la justicia de Él. ¡Qué buen cambio! Salimos ganando. Mira este versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versos 21. Dice, al que no cometió pecado alguno. ¿Quién es el que no cometió pecado alguno? Exacto. Cristo, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él, Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Hagámoslo muy personal. Pongamos su nombre ahí. Cristo, el que no pecó alguno, por Esteban, Dios lo trató como pecador para que en él Esteban recibiera la justicia de Dios. ¿Ahora me entiendes? Hagámoslo de nuevo. Al que no cometió pecado alguno, Cristo, por Jamie, Dios lo trató. Dios trató a Esteban, Jamie, David y todos los demás que hemos puesto nuestra fe en Él. Dios trató a Cristo como Cristo vivió la vida que nosotros hemos vivido. Eso no es justo. Pero es como Dios funciona. Y aplica a nosotros cuando pongamos nuestra fe en Él. Dice, para que nosotros, o para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y en este lado recibimos la justicia. O sea, Dios nos trata a nosotros como nosotros hemos vivido la vida que vivió Cristo. Jesús dijo, sea perfecto como yo soy perfecto. Imposible. Al menos que este verso es verdad.
Porque si ese verso es verdad y muchos otros versículos, de eso es lo que estaba hablando Jesús. La única manera de vivir perfecto como Cristo es creer que Él en la cruz tomó nuestro pecado y en cambio hemos recibido su justicia. Es por fe, es por fe. Por eso el Evangelio se llama Buenas Nuevas y no se llama Sigue intentando. Porque si seguimos intentando, ¿qué pasa? Fracasamos y fracasamos y fracasamos y vivimos en un círculo exhausto y frustrante porque no entendemos el Evangelio. Hermanos, eso es buenas noticias. Muchas veces no lo creemos por la misma razón. Adán y Eva no creyeron a Dios y creyeron en Satanás, la mentira de Satanás. ¿Será que Dios está escondiendo algo bueno de mí? ¿Será que Dios no es tan bueno como dice la palabra? Es una táctica del diablo. Él trata de hacernos pensar o sentir que somos demasiado malos y Dios es demasiado bueno y no podemos alcanzarlo. Él alcanzó a nosotros. Ese es el Evangelio. Toda la Biblia se trata de esto. Toda la ley se trata de eso. Porque nadie podría cumplir la ley. Dios tenía que enviar a su Hijo para cumplirlo en nuestro lugar. ¿Sabe por qué esta verdad es tan importante? Porque si fuera posible para el hombre justificarse por sí mismo, Jesús no hubiera sido necesario. Pues si alguien puede salvarse a sí mismo, no necesita un Salvador. Por eso esta doctrina es tan atacada hoy en día, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en algunas iglesias. El legalismo dice que el hombre puede justificarse de alguna manera. Y el legalismo es el enemigo del Evangelio. Entonces, cuando hablamos sobre cómo puede ser una persona fiel, no estamos hablando sobre una persona perfecta, porque esa persona no existe. Tampoco estamos hablando cómo manejar nuestro pecado. Cómo manejar nuestros comportamientos. No estoy hablando de eso. Eso es lo que hacen los budistas, hindúes, islámicos, sectas cristianas como los mormones y testigos de Jehová y cristianos evangélicos legalistas. Así que no estamos hablando cómo balancear nuestro pecado y si salimos bien, entonces estamos siendo fiel porque esto vuelve no en una relación viva, sino en un sistema de reglas y normativas. Todos esos grupos tienen una teología de cómo una persona puede ser justificada ante Dios basada en obras. La Biblia enseña que en el ser humano no existe justicia aparte de Cristo. Que el hombre en el más profundo de su ser es malo, es pecador. Dice la Biblia que no hay nadie justo y que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que Abraham creó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham vivió mucho más antes que Moisés, antes de la ley. Entonces, desde antes de la ley, durante la ley y después de la ley, siempre el hombre ha sido justificado por la fe y no por obras, porque el hombre en sí no puede. De hecho, hasta el apóstol Pablo no pudiera hacerlo, mucho menos nosotros podemos.
Pablo dijo, ¿por qué sigo haciendo las cosas que no quiero hacer y no hago las cosas que debo hacer? En el capítulo 7 de Romanos. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 8, ¿qué dice Pablo? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Él pagó nuestro precio y en cambio somos justificados por la fe. Así que tranquilos, cuando muchos escuchan que el sermón se trata de cómo ser fiel, todos estamos como, oh, ¿cómo vamos a ser fiel? Oh, no puedo equivocarme, tengo que ser perfecto. Tranquilo, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Obviamente Dios sabe que no somos perfectos. Y por eso somos libres de poder responder a la bondad de Dios libremente y tranquilamente, como nuestro buen Padre Celestial que Él es. Entonces, el dilema que tenemos a veces es mantenernos en la batalla o salir corriendo. Mantenernos en la pelea con manos arriba o bajar las manos y salir del ring, ¿verdad? Esto puede incluir también hoy el tema de fidelidad. Personas que empiezan a investigar un poco de Jesús, tal vez vienen a la iglesia, tal vez leen un poco de la Biblia, tal vez sirvan a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, abandona la fe. La Biblia habla de los que han desviado o han apartado de la fe. Y hay dos tipos de personas: los que se apartan de la iglesia y de la fe y no van a otra iglesia. O sea, literalmente se fueron del cuerpo de Cristo y nunca volvieron. Juan nos explica que su salida es la muestra o evidencia que nunca fueron de nosotros. Entonces es una advertencia para todos nosotros. Si uno se enoja conmigo, se enoja con, qué sé yo, Dariel David, la música o no sé qué, y quiere buscar otra iglesia, pero busca otra iglesia, excelente, ¿verdad? Buenísimo. No está hablando de eso. Está hablando de personas que dejan de congregarse y abandonan la fe. Eso significa que nunca tuvieron la salvación. Esa es la prueba. Porque si fuera parte de nosotros, nos quedarían con nosotros. Nosotros, la iglesia en general, ¿no? Algunos abandonan su llamado a servir, para decirlo así, o no terminaron la carrera que empezaron. El tema de hoy es fidelidad. Fidelidad. Y la mejor manera podemos leer doctrina, y lo hemos hablado de doctrina, pero quiero que veamos unos ejemplos muy prácticos, ¿ok? Del Nuevo Testamento, de la iglesia del primer siglo. Efesios capítulo 6, ese es el texto principal de hoy, verso 21. Pablo, terminando la carta de Efesios, dice: nuestro querido hermano Tíquico, ese es el hombre de la Biblia que más parecía un costarricense. Casi fue Tíquico. Pero dice: fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobran ánimo. Entonces Pablo terminó con la carta. Desde la cárcel de Roma llamó a Tíquico y dijo: Tíquico, tengo una misión para usted. Por favor, entrega esa carta a la iglesia de Éfeso. Sí, señor. Y se fue Tíquico con esta carta. Ese es el otro lado de las responsabilidades que tiene un misionero.
un misionero no solo predica el evangelio en un lugar y hace discípulos y entrena líderes para poder multiplicar discípulos y gobernar la iglesia y expandir la iglesia y crecer y madurar la iglesia, sino también el otro lado de las responsabilidades de un misionero no es solo en el campo misionero, sino es rendiendo cuentas y comunicando lo que Dios está haciendo en el campo misionero a las iglesias que están apoyando la obra misionera en Éfeso, ¿verdad? O en Roma, Pablo tenía muchos lugares, muchas ciudades. Entonces, similarmente, misioneros hoy en día están en el campo misionero por un tiempo y tienen que volver a sus países o estar en comunicación con apoyadores o iglesias que apoyan la obra en WhatsApp o Messenger o correos electrónicos o cartas y a veces misioneros tienen que volver a su país de origen para compartir y agradecer y todo eso. Es parte de la rendición de cuentas por la obra. Tenemos que mostrar, el misionero tiene que mostrar números y todo eso, llevar un registro. Y hay un equipo de personas que ayudan con eso. Porque eso es parte de la rendición de cuentas. Si es una sola persona haciendo todo, ¿cómo sabe que la persona está contando la verdad? Bueno, estoy enviando a Tíquico. Tíquico te va a contar todo. Cómo estoy, cómo vamos, etc. Entonces, eso es muy importante. En el Nuevo Testamento, la palabra enviar y viajar está usado un montón de veces, muchas veces. Yo no recuerdo el dato, pero cientos de veces en el Nuevo Testamento, porque la iglesia se mueve. La iglesia no es un club social que es solo nosotros y nadie más, sino es un movimiento. Entonces es orgánica la iglesia y va creciendo y moviendo. Entonces eso requiere viajar, requiere comunicación. Entonces mañana me voy de Jacó a las 4 de la mañana para estar fuera 3 domingos predicando en otras iglesias en los estados que nos apoyan, y ustedes van a estar escuchando la buena prédica y enseñanza del pastor Dariel. Gracias, hermano. Y entonces es lo mismo hoy en día. Tíquico fue de mucho ánimo para el apóstol Pablo. Él ayudó a Pablo y a muchas iglesias tremendamente. Tíquico significa afortunado o oportuno. Pero Pablo le dio un título más honrado que eso. Pablo lo llamó fiel servidor en el Señor. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo podemos ser un fiel servidor del Señor? Necesitamos examinar o preguntar a Tíquico, porque ese hombre sabe. Entonces, vamos a ver. Es cierto que Pablo tuvo muchas personas que fueron de mucho apoyo y ánimo y ayuda, pero no todos fueron fieles. No todos fueron fieles y eso pasa, es normal en la iglesia y ha sido normal en la iglesia toda la historia de la iglesia, desde el puro inicio. Y ha sido, pues fue una característica del ministerio de Jesús y fue una característica del ministerio de Pedro y de Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque esto, como Pablo recién nos explicó en ese capítulo, estamos en una guerra. Y en guerras hay tácticas de guerra. Hay personas que son infiltrados, espías. Hay personas 24 horas por día. Están en lugares tratando de hackear sistemas de defensa y sistemas de inteligencia de otros países. Hay miles y es constantemente tratando de entrar. El contexto del siguiente texto que vamos a ver, Pablo está en Éfeso. Estamos leyendo la carta de Efesios. Eso fue escrito
después. Pero antes de que Pablo escribió esa carta, estaba en Éfeso. Luego él se fue y volvió a escribir una carta después, cuando él fue llevado preso a Roma. Pero aquí Pablo está en Éfeso y estamos en Hechos capítulo 20. Quédese conmigo, es un poquito largo el texto, pero es importante para entender la pregunta sobre Tíquico. Y nos da contexto de la relación de Pablo con la iglesia de Éfeso. Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Siguió viajando como misionero. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater. Usted sabe que ese muchacho, ¿verdad? En la escuela lo molestaron un montón por ese nombre. Pobrecito. Pero ese es el punto. El punto de ese texto es ver la relación entre Pablo y la iglesia de Éfeso, y veamos cuántos nombres están mencionados en este texto y el texto que sigue. Sópater, hijo de Pirro, de Barea, Aristarco y segundo el nombre, como segundo. De Tesalónica, Gayo, de Derbe, no los cigarros, de Derbe, un lugar. Timoteo como discípulo de Pablo, Timoteo. Y por último, Tíquico. Aquí está Tíquico, nuestro amigo, siervo fiel en el Señor, Tíquico. Y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpeamos de Filipenses, la carta de Pablo, Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura. Y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Un poco más adelante, versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es como decir que Pablo está pasando por Alajuela y llamó a los ancianos, los líderes de la iglesia radical, para irse para allá y reunirse con él. Era como 80 kilómetros de Mileto a Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Y a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho. La prédica debe ser por provecho, ¿verdad? Ayuda. Sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Pablo fue arrestado en Jerusalén
y fue llevado a Roma, donde él escribió la carta de Efesios y varias otras cartas, y se murió en Roma. Fue decapitado en Roma por predicar el Evangelio. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué Pablo dice que mi llamado es predicar el Evangelio de la gracia de Dios? Porque no hay otro Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen que sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Está despidiendo de los ancianos en camino a Jerusalén. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o ancianos, para pastorear la iglesia de Dios. Los líderes son para apacentar, pastorear, cuidar, proteger, alimentar el rebaño de Dios, que Él adquirió por su propia sangre, no por obras, por su sangre, por el sacrificio de Cristo. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Guerra espiritual dentro de la iglesia. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Wow, Pablo está diciendo, esto no va a venir de afuera, este ataque va a venir desde adentro. Algunos de ustedes, los ancianos de la iglesia de Éfeso, van a empezar a enseñar falsedades. ¿Y para qué? Para llevar hermanos de la iglesia, para tener sus propios discípulos, donde ellos pueden predicar y poner sobre ellos una carga de reglas, de normativas, volviendo a ser esclavos a la ley, al pecado, y alejándose del Evangelio de la gracia de Dios. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de admonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su ¿qué? De su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. El mensaje de la gracia tiene poder para eso. No el mensaje de la religiosidad. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. O sea, yo no he metido mi mano en el baúl de ofrendas. En ningún momento he sido una carga para nadie. En ningún momento he tocado la puerta. Necesito plata o necesito ropa o comida. No, Pablo se cargó por sus propios gastos y los de sus compañeros. Pablo fue hizo tiendas de campaña, ¿no? Y vendió sus tiendas de acampar. Eso fue su otro, digamos, su profesión para ganar dinero. Con mi ejemplo les he mostrado que es precioso trabajar duro
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente, mientras lo abrazaron y lo besaban. Cuando yo me voy de esta iglesia, algún día vamos a llorar mucho. Por lo menos yo voy a llorar. Algunos de ustedes tal vez van a hacer fiesta. Pero no te voy a dar besos por aquello. Hombres, olvídase. Seguimos. Pero es una cultura del Medio Oriente. Entonces es apropiado para ellos. Esto es triste. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo subió al barco, despidió a ellos, se fue a Jerusalén y de ahí a Roma, y de ahí perdió su vida para el Evangelio. Luego, Colosenses, capítulo 4, dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Tíquico llevó la carta Colosenses a la iglesia de Colosa. Fue escrito en la cárcel de Roma por Pablo, tal como Efesios. Así que estamos viendo que Tíquico trabajaba para el sistema de correos del apóstol Pablo. Se fue a Éfeso, y se fue a Colosa. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobran ánimo. Ese es el trabajo del misionero. Pero Pablo, como que no podía salir de la cárcel, mandó a alguien. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Interesante la relación entre Onésimo y Filemón. Pero, Onésimo fue un esclavo que se escapó de la ciudad de Colosa, donde vivía Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Entonces Pablo envió a Onésimo y Tíquico a volver a Colosa, porque Pablo dijo a Onésimo: hay que volver a su amo, los dos son creyentes, dejan de pelear. Sirve su amo y amo, por favor. Filemón, recíbelo. Pero Pablo escribió otra carta a Filemón y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Es una de sus cartas de la cárcel. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. ¿Aquí a dónde, clase? Roma, en la cárcel. Verso 10. Aristarco, mi compañero de cárcel. Qué divertido. Es que él fue arrestado junto con Pablo por predicar el Evangelio. Mi compañero de cárcel les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbelo. Hay nombres aquí, y son nombres de personas reales. Es como decir Brandon, Leo, Wilber, Billy. Son hombres que ayudaban el ministerio de Pablo y sirvieron las iglesias diferentes en la obra misionera. También los saludó Jesús, no Jesús, sino Jesús llamado Justo. Jesús fue un nombre común en aquellos entonces. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Hay otro nombre ahí. Saludos a Epafras. Y mira el versículo 14. Los saludan Lucas, el querido médico. Lucas, el discípulo de Jesús, Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos. Lucas escribió más palabras del Nuevo Testamento que Pablo, porque son libros grandes, su Evangelio y el libro de Hechos. El querido médico. Y Demas, ¿ves? Demas
aquí está sirviendo con Pablo y con Lucas, compañero del Evangelio. Saludo a los hermanos que están en la Odisea, también como a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa, etcétera, etcétera. Otro nombre ahí, Arquipo, otro hombre que recíbelo en el Señor, taca, taca. Ok, vamos a Tito, Tito capítulo 3. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar ahí el invierno. Ayuda en todo lo que puedes al abogado Zenas y Apolos, de modo que no les falta nada para su viaje. Aquí tenemos una abogada en esta congregación. Son congregaciones igual que nosotros, solo vivía hace mucho tiempo, pero son personas reales, con relaciones con Dios reales, con problemas reales, con familias reales, con las mismas tentaciones de usted y yo, con los mismos pensamientos de que yo no puedo más, que yo quiero tirar todo y irme. ¿Me entiendes? Es igual que nosotros. Pablo está en la cárcel. Y Timoteo fue alguien también como Tíquico, de mucha ayuda y ánimo para Pablo. De hecho, Pablo lo llamó mi verdadero hijo en la fe. Y hubo una relación de confianza con Timoteo. Pues Pablo dijo, si quiere ir conmigo al campo misionero, tiene que circuncidarse. ¿Qué? Pero Tito no puso peros. Tito dijo, ok, me voy a circuncidarme. Y lo hizo como adulto para poder ir con Pablo. Pablo dijo, haga eso por los judíos. Tal vez estaba tratando de salvar la vida de Tíquico. Y recién, no voy a entrar en detalle, pero seguimos. Timoteo, está en Timoteo capítulo 4. Último, ok. Timoteo, segundo Timoteo capítulo 4, aquí está. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo está en la cárcel escribiendo a su querido hijo de la fe, Timoteo, que es el pastor joven en Éfeso. Pues vea, ojo, Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Por eso te digo, no todos fueron servidores fieles en el Señor, en el ministerio de Pablo, toda la vida de Pablo. Las últimas palabras que fueron escritas por el apóstol Pablo está aquí mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 9 al 14. Pablo, esa fue su última carta y fue ejecutado por el gobierno romano. Sus últimas palabras son como palabras importantes, ¿verdad? Como un resumen de esto, como las palabras de Jesús, sus últimas palabras. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito fue el pastor en la iglesia de Creta. Tal vez fueron para avanzar el evangelio allá, no sabemos, pero sabemos que Demas abandonó la obra y abandonó a Pablo. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el querido médico. Recoge a Marcos y tráigalo contigo, Timoteo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico, aquí está Tíquico. Tíquico lo mandé a Éfeso. ¿Y sabe por qué lo mandé a Éfeso? Porque él tenía la tarea de llevar la carta de Pablo de la cárcel a Éfeso. Por eso Pablo está diciendo a Timoteo que lo mandó a Éfeso. Éfeso es uno de los últimos, no es la última carta
Esa es la última carta. Sabemos que Efesios fue escrito primero porque aquí está escrito en 2 Timoteo que él ya había enviado a Tíquico con esa tarea. ¿Okay? Y ahora está escribiendo Timoteo por la segunda vez. Lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, Timoteo, trae la capa que dejé en Troas. Tenía frío en la cárcel Pablo, en casa de Carpo. Trae también los libros y especialmente los pergamios, o sea, las escrituras. Tráigalos, porque Pablo, como un buen misionero y buen pastor, siempre está estudiando, siempre está aprendiendo. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. No todos son fieles servidores en el Señor. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeron todos los paganos. Y fui liberado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo siempre termina sus cartas con esperanza. En Efesios 6, las últimas dos versos de esta carta de Efesios dice que Dios el Padre y el Señor Jesucristo los concede paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Pablo llamó a Tíquico fiel siervo del Señor. Y así es como vamos a aplicar estos versos de Efesios. Fiel servidor en el Señor. ¿Por qué lo llamó así? ¿Cómo llega una persona a ser llamado de esa manera? Empecé a investigar un poquito sobre eso. Primero, ¿quién es Tíquico? Empecé a ver su nombre en los textos que hemos visto hoy juntos. Y luego pensé, ¿qué tan lejos es Éfeso de Roma? Y descubrí que hay 1,330 kilómetros en una línea recta entre Éfeso y Roma. 1,330 kilómetros. Una sola vía. Había que volver. Él tenía que volver. Y luego me puso a investigar de Roma a Colosas. ¿Cuántos kilómetros son? Otra vez. 2,600 y resto de kilómetros. Una sola vía. Y Tíquico tenía que ir 2 veces a Colosa a entregar una carta. La primera vez, la carta a la iglesia Colosenses, y la segunda vez, Filemón, la carta de Filemón. Ahora tenemos mensajes instantáneos. Boom, WhatsApp. Podemos enviar videos, podemos enviar mensajes, correos electrónicos, lo que sea. Es súper rápido. No en aquellos entonces. Y me puse a pensar, es por eso. Es por eso que Pablo llamó a Tíquico fiel servidor en el Señor.
como él era igual que nosotros, cada paso, me imagino que Títico pensó, debe haber otra manera de ganar la vida que entregando cartas. Mis pies me duelen, es peligroso, hay ladrones en el camino, yo tengo que dormir en el piso, en el suelo. Hace calor o hace frío, estoy cansado de ese olor a camello o a burro, ¿verdad? Esto es difícil y es solo una carta, o sea, no es tan importante, nadie va a saber, van a pensar, Títico a lo mejor se murió en el camino. Títico no tenía la menor idea que usted y yo íbamos a tener la oportunidad poder leer las maravillosas verdades que hay en el libro de Efesios. Si él hubiera rendido, si él no hubiera seguido, no tendríamos el libro de Colosenses ni de Filemón. En el momento pareciera no tan importante. Bueno, aquí, 2000 años atrás, mirando para atrás, 2000 años después, mirando 2000 años para atrás, podemos ver, Títico fue tan importante, gracias. Entendí tantas cosas del Señor porque hiciste llegar la carta y volviste. Gracias, Tito, por su fidelidad. En el momento no sabemos. Can you help me translate? That eternity is in the balance. Que la eternidad está en el balance. Que de la eternidad depende de las decisiones que hacemos, para decirlo así. Está en la balanza. Pesa sus decisiones. Pesa si decide recibir a Cristo como su Salvador o no. Pesa si usted decide de mantenerse fiel a su esposa. Pesa si usted decide llevar a su familia a la iglesia. Pesa si usted decide servir en la iglesia o no. Pesa si usted decide colaborar, si usted dar su ofrenda o si usted cumple con su responsabilidad de enseñar en su casa sus hijos la palabra de Dios. Pesa, es importante. En el momento no parece tan importante. Créame, es importante. Es importantísimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno puede llegar a ser llamado fiel del servidor del Señor? De la misma manera que Títico. Solo toma el siguiente paso. No te rindes, número 1. Solo termina la misión. Termínalo. Llévalo a un término bien hecho. Y solo toma el siguiente paso. Paso a paso, Títico llevó la carta donde tenía que llevarlo. Entonces la pregunta para usted y yo es, ¿cuál es su siguiente paso? ¿Cuál es su siguiente paso? Si nunca has recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ese es su primer paso. Recíbelo, ponga su fe en Él. Tal vez es dejar un hábito pecaminoso. Tal vez es dejar algo que está impidiendo su crecimiento o su relación con el Señor. Arrepiéntate de su pecado. Jesús dijo, si su ojo te hace pecar,
sácalo. Si su mano te hace pecar, córtalo. Para nosotros hoy en día, si su teléfono te hace pecar, borre la aplicación. O tíralo por Roca Loca, por el mirador de Jacob. Tíralo en el mar y cómprate un teléfono que no es tan inteligente. Córtalo. Tal vez ese es su siguiente paso. Tal vez su siguiente paso es tomar un descanso. A veces hay que hacerte la pregunta, su siguiente paso. Tal vez necesitas dejar de hacer algo. Tal vez necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Muchos van bien, gloria a Dios. Siguen. Buenísimo. O tal vez necesitas empezar a hacer algo que no estás haciendo. Pero ese es su siguiente paso. Yo no sé lo que es, solo usted sabe. Pero yo te animo de hacerlo. A veces es difícil. En Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas sintieron como ganas de desmayar a veces en la vida cristiana? Yo muchas veces. Pero hay que creer, no, suave. Dios es bueno y yo voy a ver la bondad de Dios en medio de mi situación. Y si no ahora, después. Y si no después, en la vida que viene. Porque sé que Dios es bueno y Él tiene algún tipo de propósito bueno en todo esto. Solo tengo que mantenerme firme, fiel y no rendirme y tomar el siguiente paso. Tal vez el siguiente paso es solo manténgase la fe. Sigue creyendo. Dios es bueno. Segundo de Pedro 1:3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Este verso nos enseña que sabe que Dios te ha dado todo lo que se requiere para tomar el siguiente paso y para que no te rindes. Si conoces a Cristo y si tienes la palabra, tienes todo lo que necesitas para cumplir el llamado que Dios te había dado. Y cada uno tenemos un llamado distinto, ¿verdad? Así que yo les invito a ponerse de pie conmigo y vamos a cantar una canción, porque aquí servimos al Señor no para ganar favor con Dios, sino queremos responder a Dios. Queremos responder a Él por su gran bondad y misericordia y gloriosa excelencia. Queremos respondemos tomando el siguiente paso. Respondemos en adoración, que vamos a cantar. Respondemos ofrendamos sirviendo, ofrendamos cuando llegamos a la casa y lavamos los platos, ¿verdad? Respondamos en obediencia en el Señor. Entonces, yo te animo con todo mi corazón medita esa semana en cómo Cristo logró su justificación delante de Dios. ¿Qué significó esto para Cristo? Y ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí, verdad? Medita sobre eso. La gran libertad que usted y yo tenemos, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no te rindes. Yo sé que es difícil a veces. Créame, Dios te ve, Dios está mirando y Él tiene un propósito. Manténgase fiel. No imagines las consecuencias de obediencia, no solo en su vida, sino en el futuro de su familia,
el futuro suyo, el futuro de esta comunidad, el mundo. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Y recuerdas que tienes todo lo que necesitas. No creas las mentiras del diablo cuando él te dice, usted no puede. ¿Usted sabe quién es usted? Sí. Y no es loco que Dios tiene el deseo de usarme para hacer esto. No es loco pensar que Dios me había perdonado siendo quien soy yo. Así que vétete de aquí, váyase. En el nombre de Jesús. Bueno, oremos. Padre Celestial, Señor, te amamos y gracias. Ayúdanos ahora. Te pedimos mientras respondemos, no solo ahora, sino cuando salimos de aquí en nuestra vida. Señor, te amamos. Ayúdanos, por favor, llegar a ser conocido como un fiel servidor en el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.